Son las 8 de la mañana, 36 minutos en Caracol Radio. ¿Usted cómo dice que usted habla español, Yolanda, o habla castellano? Normalmente decimos español. ¿Y usted, Juan Manuel? Sí, español. Sí, español, porque el castellano es el viejo. Y el de Castilla. Y hasta Juanes lleva en la camiseta, se habla español. Además, la ñ es el símbolo justamente de nuestro idioma. Pero ahora, si usted la le famosa pregunta a un ñ. vasco, él dice, no señor, nosotros aquí no hablamos español. En Castilla y en el resto de España se habla castellano. Porque nosotros hablamos euskadi. Los catalanes dicen, nosotros hablamos catalán. Y cuando hablamos español, no, usted habla es castellano, usted no habla español. Esa es una polémica que también tiene que ver con los gallegos y con otros pueblos de la península ibérica. Señor Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia de la Lengua Española, la Casa Madre de la Lengua, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir que yo hablo español o que yo hablo castellano? Bueno, evidentemente la lengua española nació como lengua castellana. Bueno, primero se llamó romance porque derivaba del latín, de la lengua románica, y se llamó romance hasta el siglo XV y XVI, después empezó a hablarse de castellano, pero ya muy pronto se extendió el calificativo de español. Es lo mismo, hablamos todos igual, hablamos castellano, hablamos español, ¿no? Durante bastante tiempo en América, y hay sección todavía, amplias zonas de América que dicen todavía castellano, pero evidentemente es español, que fue el castellano que se fue enriqueciendo hasta convertirse en ese formidable idioma que hoy hablan 400 millones de personas. 400 millones de personas hablan el español o el castellano, pero el chino es la primera lengua universal, bueno, del mundo, porque lo hablan mal de el mandarín, no sé si... Sí, pero bueno, lo que ocurre es que la realización es muy dialectal allí. Claro. Por tanto... El más popular es el mandarín. Sí, el chino mandarín. Digamos, ese es el estandarizado como para entenderse todos, pero cada uno después hablan las distintas regiones unas versiones muy distintas. Sí, el chino, el hindi, el inglés y el español, ese es el orden, ¿no? Ese es el orden. Por número de hablantes. Nosotros tenemos el honor y el gusto de tenerlo entre nosotros, porque usted estuvo participando ayer como integrante de la Comisión de Honor del 13º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española y del 4º Congreso Internacional de la Lengua, eventos que se van a celebrar en Cartagena y en la ciudad de Medellín el próximo mes de marzo. ¿Qué tal español hablamos nosotros los colombianos, doctor Víctor García de la Concha? Bueno, en España es fama que donde mejor se habla español es en Colombia. Me lo decía mi peluquero hace muy pocos días. ¿Pero es fama bien ganada, merecida, o es exageración? Bueno, hay ha tenido Colombia una gloriosa tradición de cultivo de la lengua, porque ya desde el momento mismo de la independencia, pues los próceres de la independencia se preocuparon de cultivar la lengua, y además esto ocurrió en bastantes países de las jóvenes repúblicas americanas, ¿no? Decían, nosotros nos rebelamos frente al mal gobierno de España, pero no frente a una lengua que es patrimonio común, porque la lengua no es una lengua de España. Nosotros somos la 10ª parte, los españoles somos la 10ª parte de los hispanohablantes, y de eso tenemos hoy una conciencia muy clara todas las academias, es decir, las 22 academias de la lengua española, la española, las 19 de las repúblicas americanas, la norteamericana de la lengua española y la filipina de la lengua española, pues hoy actuamos en plan absolutamente de igualdad, interpares. Redactamos todos los documentos codo a codo, interpares, y hasta percibimos los pequeños beneficios editoriales interpares y nos los repartimos interpares. De manera que hacemos nosotros en realidad práctica la conciencia de que el español es una lengua que se realiza con diversas modalidades, pero modalidades que se producen fundamentalmente en el léxico. En la sintaxis son muy pocas las diferencias que existen, y aún en el léxico, más del 90% del léxico es un léxico común, y cada vez lo es más, porque cada vez los medios de comunicación aproximan más las realizaciones. Sí, hablemos de la nueva gramática del español, cuyo texto se va a someter a la consideración de este congreso que se va a celebrar en la ciudad de Medellín. Esta gramática, la que en este momento rige el idioma español, no se reforma desde el año de 1931. ¿Será una renovación, una transformación muy profunda, muchos retoques? Pues verá, la gramática de 1931, que repetía la de 1917 y las anteriores,
Era una gramática efectivamente normativa, señalaba la corrección, etcétera. Ahora le hemos dado un giro muy importante a las 22 academias, porque, en primer lugar, por primera vez en la historia, estamos haciendo una gramática del español total, no del español de España, sino del español total, en su unidad, en su fuerte unidad, y después en su variedad. De tal manera que esa gramática, en su dimensión descriptiva, va a ser como una radiografía del español vivo de hoy en todo el ámbito hispanohablante. Y al mismo tiempo de hacer esa descripción de cómo es el español hoy en el plano gramatical en todo el mundo hispanohablante, vamos efectivamente a señalar la corrección, pero no con un criterio así absoluto de esto es correcto, esto es incorrecto, porque lo que es correcto, por ejemplo, en un ámbito coloquial, pues no es correcto en un ámbito culto. Es decir, la corrección no es un criterio así de blanco o negro, ¿no? Hay toda una gama de colores, y por tanto matizamos más. En este sentido, la gramática matiza más, aparte de señalar lo que es correcto en tal país y en tal país se considera como incorrecto. Claro, don Víctor García de la Concha. García de la Concha es un solo apellido, ¿no? Es un solo apellido. Es un solo apellido. Bueno, le quiero preguntar esto. ¿Es el español el idioma que más se moderniza por la cantidad de palabras que se incluyen en el diccionario permanentemente? Hombre, todas las lenguas se están modernizando. Hay las lenguas minoritarias, por ejemplo, una lengua indígena aislada, esa se moderniza poco porque tiene poco contacto con otras lenguas. Pero en el caso de la lengua española, que está implantada en un ámbito tan extenso y tan vario, pues naturalmente está sometida a estímulos de evolución muy diversos y muy intensos, ¿no? Pero todo eso es enriquecimiento. La lengua se hace en la calle. La lengua no se hace en los salones de la academia y en los estudios de la academia. La lengua se hace en la calle. Lo que hacen las academias es poner el oído, la escucha atenta a cómo se realiza el habla de la lengua en los distintos países y declarar norma aquello que es normal en un hablante culto medio. Esto es lo que el esfuerzo que estamos haciendo en la gramática, que bueno, nos pareció que era una gramática que había que aprobarla en América, aunque efectivamente había, pues qué voy a decir yo, lugares como Salamanca, de cuya universidad yo soy catedrático, que me decían, hombre, la primera gramática se publicó en 1492 en Salamanca, qué bien que esta gramática por primera vez panhispánica se aprobara también en Salamanca, aquí, pero nosotros pensamos que era bueno aprobarlo en América y bueno, surgió la oportunidad de hacerlo en Medellín y estamos encantados de que esa gramática pues vaya a llevar siempre la referencia de que el texto básico ha sido aprobado en Medellín. Naturalmente que sí. Estábamos conversando con Víctor García de la Concha, el director de la Real Academia de la Lengua Española. Presente entre nosotros, es la casa madre del idioma. 8:44.